Bienvenidos de nuevo, hermanos. Muchas gracias por visitar nuestro canal llamado Honrando a Jehová. Esta semana estamos considerando el estudio número 34. Este es el cuarto artículo de la Atalaya de agosto de 2024. Lleva como título: Cómo se les muestra amor y misericordia a quienes cometen un pecado grave. El texto en el que se basa este estudio es Romanos, capítulo 2, versículo 4, donde leemos: En su bondad, Dios está tratando de llevarte hacia el arrepentimiento. El estudio de hoy consta de 20 párrafos, a los que iremos dando respuesta apoyándonos en los textos bíblicos. El tema de este estudio es el siguiente: ¿qué hacen los ancianos de la congregación para tratar de ayudar a quien ha cometido un pecado grave? Nuestro resumen para el estudio de esta semana es el siguiente. En el estudio que repasamos hoy, exploraremos cómo los ancianos en la congregación cristiana imitan la misericordia y el amor de Jehová al tratar con aquellos que han cometido pecados graves. Aunque la disciplina es necesaria para mantener la pureza de la congregación, el enfoque principal de los ancianos es ayudar al pecador a arrepentirse y restaurar su relación con Jehová. También destaca el papel de los ancianos en mantener la confidencialidad, y cuando es necesario, hacer anuncios a la congregación para advertir y proteger a los demás. Además, se explica el enfoque equilibrado que adoptan, cuando un menor bautizado comete un pecado grave, trabajando de cerca con los padres para guiar al joven hacia el arrepentimiento. Vamos ahora con el estudio. La pregunta del párrafo 1, dice así: Cuando alguien comete un pecado grave, ¿qué es posible conseguir a veces? Vamos con la respuesta. La expulsión del pecador en Corinto fue necesaria, pero no fue el final de su historia. En 2 Corintios 2, del 6 al 8, Pablo indica que una vez arrepentido, se debe perdonar y consolar al pecador, para evitar que sea consumido por la tristeza excesiva. Los ancianos siguen este patrón al tratar de recuperar a quienes cometen pecados graves. Utilizan principios bíblicos para mostrar compasión y ofrecer corrección amorosa, siguiendo el modelo de Jehová, quien busca siempre la restauración y no la condena. La bondad y paciencia de Jehová, descritas en Romanos 2:4, son herramientas poderosas para ayudar a las personas a arrepentirse, permitiendo que los ancianos sirvan como guías espirituales. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta de los párrafos 2 y 3. ¿Qué debemos hacer si nos enteramos de que un hermano ha cometido un pecado grave, y por qué? Vamos con la respuesta. Lo primero que debemos hacer es animarlo a buscar la ayuda de los ancianos. El objetivo de animar a un hermano a acudir a los ancianos es brindarle la oportunidad de corregir su rumbo, antes de que el pecado afecte gravemente su relación con Dios. Los ancianos están capacitados para proporcionar la ayuda espiritual necesaria, actuando como pastores amorosos, tal como lo enseña 1 de Pedro 5:2, donde se menciona su labor de cuidar del rebaño. Isaías 1:18 nos recuerda que el pecado, aunque sea grave, puede ser limpiado por Jehová si la persona busca su perdón. Sin embargo, si el hermano no toma la iniciativa, nuestra lealtad y amor por él nos impulsa a actuar, informando a los ancianos para que intervengan. Muchas gracias. Entramos ahora en el primer subtema, titulado ¿Cómo ayudan los ancianos a quien ha cometido un pecado grave? Pasemos a la pregunta del párrafo 4, dice así: ¿Cuál es el objetivo de los ancianos al reunirse con una persona que ha cometido un pecado grave? Vamos con la respuesta. El comité de ancianos se forma con la intención de reflejar la paciencia y el amor de Jehová, cuyo objetivo es siempre la restauración del pecador. En lugar de ser severos, los ancianos muestran empatía, ya que como vemos en Deuteronomio 30:19, cada persona tiene la libertad de elegir si acepta o no la corrección. En casos como el del rey David, la corrección tuvo éxito porque David se arrepintió de corazón y fue perdonado. Sin embargo, como sucedió con Caín, algunos deciden rechazar el consejo y seguir un camino de obstinación. A pesar de este riesgo, los ancianos actúan como pastores, procurando hacer todo lo posible para conducir al pecador de regreso a Jehová. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 5. ¿Qué consejo deben recordar los ancianos al reunirse con el pecador?
Como esta pregunta está basada en 2 Timoteo capítulo 2 versículos del 24 al 26, los escuchamos y dicen así. El esclavo del Señor no tiene que pelear, sino que debe ser amable con todos, estar capacitado para enseñar, controlarse cuando lo tratan mal, y enseñar con apacibilidad a los que no tienen una buena actitud. Quizás Dios les dé el arrepentimiento que lleva a un conocimiento exacto de la verdad, y así recobren el juicio y escapen de la trampa del diablo, ya que Él los ha atrapado vivos para que hagan su voluntad. Muchas gracias. Ahora, con estos versículos en mente, vamos con la respuesta. El consejo de 2 Timoteo 2, del 24 al 26, recalca que los ancianos deben ser amables para con todos, aptos para enseñar, y aguantadores de mal. Esta actitud refleja el deseo de Jehová de que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Los ancianos, al tratar al pecador como una oveja perdida, demuestran el mismo cuidado que Jesús mostró en la parábola de la oveja perdida. Su objetivo es tocar el corazón del pecador, no imponer una corrección mecánica. La paciencia y la amabilidad son vitales, ya que algunos pueden estar atrapados en las mentiras de Satanás, y necesitan un ambiente seguro para abrirse y reconocer sus errores. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 6. ¿Cómo preparan su corazón los ancianos, antes de reunirse con el pecador? Como esta pregunta está basada en Romanos capítulo 2 versículo 4, lo escuchamos y dice así. ¿O es que desprecias las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, porque no sabes que en su bondad Dios está tratando de llevarte hacia el arrepentimiento? Muchas gracias. Ahora, con este versículo en mente, vamos con la respuesta. El enfoque de los ancianos al reunirse con un pecador es mucho más que una simple corrección. Siguen el principio de Romanos 2:4, que destaca cómo la bondad de Dios tiene la intención de llevar al pecador al arrepentimiento. Este principio guía a los ancianos a mostrar la misma misericordia y paciencia que Jehová ofrece. Los ancianos deben recordar su papel de cuidado y restauración, por lo que antes de la reunión dedican tiempo a la oración, buscando la guía de Jehová, para entender no solo los hechos sino también las influencias y emociones que han afectado al pecador. Proverbios 25 resalta que los motivos del corazón humano son profundos y pueden no ser inmediatamente visibles, lo que requiere discernimiento. Además, los ancianos consultan las escrituras y las publicaciones para asegurarse de que sus decisiones estén alineadas con los principios bíblicos. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta de los párrafos 7 y 8. ¿De qué maneras pueden imitar los ancianos la paciencia de Jehová, al reunirse con un pecador? Vamos con la respuesta. La paciencia que Jehová mostró hacia Caín, David, y la nación de Israel, es un ejemplo poderoso para los ancianos. A pesar de la gravedad del pecado de Caín, Jehová se acercó a él, de manera razonable, ofreciéndole la oportunidad de corregir su curso, antes de que cometiera un error irreversible. De manera similar, el profeta Natán no confrontó a David de manera agresiva, sino que usó una historia para tocar el corazón del rey y ayudarlo a reconocer su pecado. Los ancianos imitan esta actitud al tratar con bondad y paciencia a quienes han pecado gravemente. 2 Timoteo 4:2 les aconseja que corrijan, con mucha paciencia, lo que implica no dejarse llevar por el enojo o la frustración. Siempre deben recordar que su propósito es ayudar a restaurar a la persona. La calma y la paciencia pueden ser la clave para llegar al corazón del pecador y motivarlo a cambiar. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta de los párrafos 9 y 10. ¿Qué pueden hacer los ancianos para ayudar a razonar al hermano que ha pecado? Vamos con la respuesta. Para ayudar al hermano a razonar, los ancianos deben investigar con sensibilidad las circunstancias que lo llevaron a pecar. El objetivo es identificar posibles áreas de debilidad espiritual, como la falta de oración, estudio o participación en la predicación. Además, a través de preguntas bien pensadas sin indagar en detalles innecesarios, pueden explorar si ha habido influencias externas, como malas compañías o entretenimiento, que haya alimentado pensamientos o deseos incorrectos. Entender cómo el pecado ha afectado su relación con Jehová es clave, ya que muchos hermanos, al reflexionar sobre el dolor que han causado a su Padre Celestial, pueden comenzar a sentir el deseo de arrepentirse. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 11. ¿Cómo trató Jesús a los pecadores?
Vamos con la respuesta. Jesús no se apresura en castigar a los pecadores, sino que les da la oportunidad de cambiar, antes de que enfrenten las consecuencias de sus acciones. Jesús demostró una actitud misericordiosa hacia los pecadores, guiándolos hacia la reflexión y el cambio. Cuando confrontó a Saulo de Tarso, Jesús no lo condenó de inmediato. En cambio, utilizando la pregunta, ¿por qué me persigues?, tocó el corazón de Saulo. Esta pregunta llevó a Saulo a darse cuenta de que sus acciones estaban en contra de los intereses de Jesús, lo que inició su proceso de transformación, de perseguidor de los cristianos, a fiel apóstol. Asimismo, en Apocalipsis 2:20 y 21, Jesús mostró su paciencia hacia Jezabel, afirmando que le había dado tiempo para arrepentirse. Esto ilustra que Jesús no se apresura en castigar a los pecadores, sino que les da la oportunidad de cambiar. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta de los párrafos 12 y 13. ¿Qué pueden hacer los ancianos para darle tiempo a la persona para que se arrepienta? Vamos con la respuesta. Los ancianos no se apresuran a tomar decisiones definitivas sobre si una persona está o no arrepentida. Aunque algunas personas pueden mostrar arrepentimiento en la primera reunión con el comité judicial, otras necesitan más tiempo para reflexionar y reconsiderar su conducta. Al darles este tiempo, los ancianos pueden reunirse varias veces con el pecador, con la esperanza de que finalmente busque el perdón de Jehová. En el proceso, es fundamental que los ancianos muestren empatía y bondad, siguiendo el ejemplo de Jesús. Tal como lo menciona 2 Timoteo 2:25 y 26, los ancianos deben orar por la persona, pidiéndole a Jehová que bendiga sus esfuerzos para que la persona recobre el juicio y se arrepienta. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 14. Cuando un pecador se arrepiente, ¿de quién es el mérito y por qué? Vamos con la respuesta. El mérito del arrepentimiento de un pecador pertenece exclusivamente a Jehová. Aunque los ancianos proporcionan guía y apoyo espiritual, son solo instrumentos en las manos de Jehová, quien es el verdadero agente del cambio. Tal como menciona 2 Timoteo 2:25, el arrepentimiento es un don que Jehová otorga a aquellos que han pecado. Este cambio no es fruto del esfuerzo humano, sino de la obra del Espíritu Santo de Dios, que toca el corazón del pecador y lo impulsa a cambiar su actitud y comportamiento. Cuando un pecador se arrepiente, los resultados son notables. Pablo destaca en 2 Timoteo 2:26 que el arrepentido recobra el juicio, lo que significa que empieza a ver las cosas desde la perspectiva de Jehová, alejándose de las mentiras de Satanás. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 15. ¿Cómo pueden seguir ayudando los ancianos al pecador que se arrepiente? Vamos con la respuesta. El arrepentimiento no marca el final del apoyo que los ancianos ofrecen a una persona que ha cometido un pecado grave. Las visitas de pastoreo son esenciales para que el hermano o hermana continúe fortaleciéndose espiritualmente y no vuelva a caer en las tentaciones que inicialmente le llevaron al pecado. Hebreos 12 y 13 anima a enderezar las manos caídas y las rodillas debilitadas y a hacer rectos los caminos para sus pies. Los ancianos, mediante estas visitas, pueden proporcionar orientación práctica y espiritual, además de ayudarlos a identificar y evitar los puntos débiles que puedan llevar a nuevas caídas. Además, la confidencialidad es clave en este proceso. Los ancianos no deben revelar a nadie los detalles del pecado cometido. La protección de la privacidad del arrepentido es fundamental para evitar el juicio y los rumores innecesarios. Muchas gracias. Acabamos aquí el primer subtema. En este subtema se nos ha explicado el papel crucial de los ancianos al tratar con los pecadores en la congregación, destacando su enfoque misericordioso y paciente. Cuando un hermano comete un pecado grave, el cuerpo de ancianos elige a 3 ancianos para que con humildad, se reúnan con la persona y traten de guiarla hacia el arrepentimiento. A lo largo de este proceso, los ancianos imitan la paciencia de Jehová, recordando cómo Él trató a pecadores en el pasado, como Caín y David, ofreciéndoles oportunidades para corregirse. Un principio clave que los ancianos siguen, es el de 2 Timoteo 2 del 24 al 26, que les aconseja corregir con paciencia, amabilidad y apacibilidad,
ayudando al pecador a recobrar el juicio y escapar de las trampas de Satanás. Los ancianos evitan precipitarse en sus decisiones, dándole al pecador el tiempo necesario para reflexionar y arrepentirse. Incluso, es común que mantengan varias reuniones con la persona, observando si su actitud cambia, y mostrando empatía y bondad en todo momento. Finalmente, los ancianos reconocen que el mérito del arrepentimiento es de Jehová, no de los humanos, tal como dice 2 Timoteo 2:25. Por tanto, siguen brindando apoyo espiritual mediante visitas de pastoreo, ayudando al pecador arrepentido a fortalecerse y resistir las tentaciones futuras, mientras protegen la confidencialidad del proceso. Entramos ahora en el segundo subtema, titulado Censura delante de todos los presentes. Pasemos a la pregunta del párrafo 16, dice así. ¿A quiénes se refería Pablo en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 20 cuando habló de los presentes? Como esta pregunta está basada en 1 Timoteo capítulo 5 versículo 20, lo escuchamos y dice así. Censura delante de todos los presentes a los que practican el pecado, para que sirva de advertencia a los demás. Muchas gracias. Ahora, con este versículo en mente, vamos con la respuesta. El consejo de Pablo de censurar a los pecadores, delante de todos los presentes, sigue el principio bíblico de manejar las cuestiones de manera discreta y con amor. Esto evita el chisme y la exposición innecesaria, asegurando que solo aquellos que ya estaban involucrados o afectados por el pecado sean informados. Esto no solo protege la dignidad del pecador arrepentido, sino que también refuerza la confianza en la organización de Jehová, donde todo se maneja con justicia, misericordia y respeto por la privacidad de cada persona. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 17. Si el pecado es ampliamente conocido en la congregación, o es probable que llegue a serlo, ¿qué anuncio se hará, y para qué? Vamos con la respuesta. Cuando el pecado es conocido, o es probable que llegue a serlo, es necesario que toda la congregación esté al tanto de que se ha tomado acción disciplinaria. El anuncio de que el hermano o hermana ha sido censurado, no se realiza para castigar públicamente al pecador, sino para proteger a la congregación y proporcionar una advertencia seria a los demás. Además, este tipo de anuncio no revela detalles específicos del pecado, pero cumple con el propósito de demostrar que se está actuando con firmeza. Al mismo tiempo, este anuncio también ayuda a otros a tomar medidas preventivas en su vida espiritual, sirviendo como un recordatorio de las consecuencias de ceder a la tentación, y la importancia de seguir los principios bíblicos. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 18. ¿Qué hacen los ancianos cuando un menor bautizado comete un pecado grave? Vamos con la respuesta. Cuando un menor bautizado comete un pecado grave, los ancianos asignan a 2 de ellos para reunirse con el menor y sus padres. En esta reunión, evalúan qué pasos han tomado los padres para guiar al menor hacia el arrepentimiento y la corrección de su conducta. Si el menor responde positivamente a la corrección de sus padres y muestra arrepentimiento, los ancianos pueden decidir que no es necesario proceder con un comité judicial. Por otro lado, si el menor bautizado se niega a arrepentirse o no cambia su actitud, se formará un comité judicial. En este caso, los ancianos trabajan de manera conjunta con los padres para tomar decisiones que estén en línea con los principios bíblicos, asegurando que el menor reciba la corrección necesaria para proteger su relación con Jehová y con la congregación. Muchas gracias. Acabamos aquí el segundo subtema. Este subtema muestra cómo los ancianos deben manejar los casos en los que un cristiano bautizado comete un pecado grave, y las diferentes maneras en las que se atienden, según la magnitud del conocimiento del pecado dentro de la congregación. En 1 Timoteo 5:20, Pablo aconseja a Timoteo que censure a los pecadores delante de todos los presentes. Sin embargo, los presentes no siempre se refiere a toda la congregación, sino solo a aquellos que ya conocen el pecado del individuo, bien sea porque lo presenciaron, o porque el pecador lo confesó. En estos casos, los ancianos informan de manera discreta a esos pocos hermanos que el asunto ha sido atendido y que la persona ha sido corregida. Sin embargo, si el pecado es ampliamente conocido en la congregación, o es probable que llegue a serlo, los presentes incluirían a toda la congregación.
En tales situaciones, un anciano haría un anuncio para informar que el hermano o hermana ha sido censurado. El objetivo de este anuncio, según lo mencionado en 1 Timoteo 5:20, es que sirva de advertencia para los demás, ayudando a la congregación a reflexionar y evitar caer en pecados graves. En cuanto a los menores bautizados, cuando cometen un pecado grave, los ancianos toman un enfoque diferente. Se reúnen con el menor y sus padres testigos, para evaluar qué medidas han tomado los padres para ayudar a su hijo a corregirse. Si el menor muestra una buena actitud y está aceptando la ayuda de sus padres, puede que no sea necesario formar un comité judicial. Sin embargo, si el menor no se arrepiente ni cambia su comportamiento, entonces se procederá a establecer un comité judicial para tratar el caso de manera adecuada, siempre respetando la responsabilidad que Jehová ha asignado a los padres. Entramos ahora en el tercer subtema, titulado Jehová es muy cariñoso y misericordioso. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 19. ¿Cómo imitan a Jehová los ancianos al tratar con quienes cometen un pecado grave? Vamos con la respuesta. Los ancianos tienen la responsabilidad de mantener la congregación espiritualmente limpia, tal como se menciona en 1 Corintios 5:7, pero lo hacen con una actitud que imita la misericordia de Jehová. No solo se enfocan en aplicar la disciplina, sino también en ayudar al pecador a encontrar el camino del arrepentimiento. Al mantener una actitud optimista y positiva, reflejan el amor y la paciencia de Jehová, quien es muy cariñoso y misericordioso. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 20. ¿Qué veremos en el último artículo de esta serie? Vamos con la respuesta. El último artículo de esta serie explicará cómo los ancianos deben proceder cuando un cristiano que ha cometido un pecado grave no muestra disposición para arrepentirse. A pesar de los esfuerzos de los ancianos por guiar y ofrecer apoyo espiritual, en algunas ocasiones la persona continúa en su conducta errada. En esos casos, la acción correcta es sacar al individuo de la congregación, como se indica en las Escrituras. Muchas gracias. Pasamos ahora al repaso de 3 preguntas titulado ¿Qué respondería? La primera pregunta de repaso, dice así. Según Romanos capítulo 2 versículo 4, ¿cuál es el objetivo de los ancianos al reunirse con una persona que ha cometido un pecado grave? Vamos con la respuesta. El objetivo de los ancianos es ayudar al pecador a arrepentirse, imitando la bondad de Jehová, quien busca guiar a las personas al arrepentimiento, no a través de la imposición, sino mediante la misericordia y el amor. Muchas gracias. La segunda pregunta de repaso, dice así. ¿Cómo pueden aplicar los ancianos lo que dice 2 Timoteo capítulo 2 versículos del 24 al 26? Vamos con la respuesta. Los ancianos deben ser amables, pacientes y apacibles al corregir, ayudando al pecador con calma y discernimiento, para que recobre el juicio y escape de las trampas de Satanás. Muchas gracias. La tercera pregunta de repaso, dice así. ¿Qué significa la instrucción censura delante de todos los presentes? Vamos con la respuesta. Esta instrucción significa que los ancianos deben corregir al pecador frente a aquellos que ya conocen el pecado, no necesariamente ante toda la congregación, para evitar rumores y asegurar que se ha tomado acción. Muchas gracias por todos los comentarios. Hermanos, hasta aquí el estudio de la Atalaya de esta semana. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, esperamos que les pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima estaremos aquí también con el siguiente estudio que será el número 35. Corresponderá a la semana del 4 al 10 de noviembre de 2024. Tiene como título ¿Cómo se ayuda a los que han sido sacados de la congregación? Está basado en el texto de Lucas capítulo 15 versículo 7, donde leemos. En su bondad Dios está tratando de llevarte hacia el arrepentimiento. Esperamos que Jehová nos guíe, y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.